Sí. Independiente volvía del descenso, Sí. con vos llega y clasifica la Copa Sudamericana, había que relanzar al club del que sos hincha. Yo soy hincha de Independiente. Claro, cuando yo llego a Independiente... ¿Y cómo viviste eso? Porque Gaby Milito me dijo, nunca más dirijo Independiente. Nunca más dirijo Independiente porque, y el Turco Mohamed en Huracán dijo, la pasé mal, no dirijo más Huracán. Cuando sos hincha, ¿te asalta un poco el sentimiento? No, bueno, yo soy hincha, iba a la cancha de chico y todo, pero no fui ídolo. Jorge, ¿Qué un haces gusto, vos? ¿Cómo un estás? gusto tenerte por Argentina. Tanto tiempo. Igualmente, un placer. Bueno, ¿cómo fue la vida de Colo-Colo? Campeón, protagonista de la Copa Libertadores, te toca dirigir a un top como Arturo Vidal, ahora te toca transitar la dificultad de la Copa Libertadores, pero también como un técnico navegante de la Libertadores, fuiste finalista con Boca, con Lanús, y llevaste a Colo-Colo a ser muy competitivo en la Copa pasada. Te ha dado tu relevancia Chile, ¿no? Sí, bueno, mira, cuando llego a Colo-Colo, como estaba este año de centenario, el 2025, el 2024 la intención era, porque estamos fuera de la fase de Copa Libertadores, era preparar el equipo, no había obligación en ese caso, en ese momento, de clasificar, o bueno, como equipo grande sí tenés cierta obligación, pero no estaba estipulado, que era formar el equipo y el 2025 funcionar mucho mejor. Bueno, tuvimos 2 fases previas, clasificamos a la fase Libertadores y bueno, el equipo, no había expectativa alrededor del equipo. Entonces el equipo se fue encontrando, se hizo competitivo, se hizo fuerte, llegamos a cuartos de final, bueno, eso es lo que todos saben. Y para este año, bueno, se cambiaron algunos jugadores, sabes que en los equipos grandes que lleguen los jugadores y en tan poco tiempo que funcione no es fácil, le pasa a todos los equipos grandes. Y bueno, entonces en ese trajín, digamos, del proceso tuvo algunos traspiés, como el último partido con Fortaleza, que nos suspendieron el estadio, nos quitaron 3 puntos, 3 goles en contra, que son, sabe que en esta fase de grupo 3 puntos menos y 3 goles en contra son 4 puntos prácticamente. Entonces se complicó bastante. Y después competimos con Racing, que nos empatan sobre la hora, que también tuvo un golpe duro. Y bueno, el último traspié con Fortaleza de visitante. Sí, el equipo había competido bien, pero bueno, creo que no fue un golpe duro y mañana tenemos el partido con Racing. A ver cómo sale. Va a ser un partido duro. ¿Cuánto hace que entrenás? ¿Cuánto hace que dirigís? 17 años ya. Pasa rápido. ¿Qué aprendiste en todo este tiempo? Porque, mira, hago promedio de ese éxito con Colo-Colo y ahora que te toca tragar veneno, atravesar la mala, la dificultad. Los cuestionamientos te llegan, los atravesás con más calma que antes. Antes observabas más la crítica, ahora te pasa un poco más de largo. Lo que pasa es que tuve una transición de jugador a entrenador de un momento a otro. Entonces no tuve ese parate para seguirme preparando. Ya me había recibido de entrenador. Y a ver, cuando uno termina de ser jugador y empieza a dirigir, había tenido formadores o por lo menos yo me identificaba con el juego de los entrenadores que había tenido, y ese ímpetu de dominar todo, de que todo sea como uno quiere, de ser más enérgico, de no tolerar tanto la iniciativa, sino que muy estructurado en lo táctico, en lo que yo creía y lo que estaba convencido, y arranqué un equipo chico y bueno, empecé a convencer a los jugadores en ese momento de que se podía jugar mejor, de que se podía intentar jugar y de trascender así, de esa manera, en un equipo chico, mejorar eso. Y después, bueno, va pasando el tiempo y uno va entendiendo los momentos, los equipos. Cada equipo es totalmente diferente porque tiene su historia, su idiosincrasia, la energía de la gente y lo que representa en cada lugar. Así que tuve la suerte de, bueno, mi primera experiencia en Argentina en primera división fue Godoy Cruz, que hicimos una muy buena campaña ahí. 6 puntos último en el descenso y el equipo empezó a recobrar puntos y jugando un buen nivel de juego. Quedamos cuarto en el torneo. Eso me dio la posibilidad de ir a México, volver a Independiente.
Hace un punto ahí. Sí. Independiente volvía del descenso, Sí. con vos llega y clasifica la Copa Sudamericana. Había que relanzar al club del que sos hincha. Yo soy hincha de Independiente. Claro, cuando yo llego a Independiente... ¿Y cómo viviste eso? Porque Gaby Milito me dijo, nunca más dirijo Independiente. Nunca más dirijo Independiente porque, y el Turco Mohamed en Huracán dijo, la pasé mal, no dirijo más Huracán. Cuando sos hincha, ¿te asalta un poco el sentimiento? No, bueno, yo soy hincha, iba a la cancha de chico y todo, pero no fui ídolo. Ellos sí fueron ídolos del club, Claro. ellos jugaron ahí, es diferente. Que la gente los quiera tanto, que sean ídolos, y después cuando uno pasa a ser entrenador ya no te respetan tanto por los resultados. Pero Entonces, vos separabas el rol, digamos, del sí, sentimiento de aquel pibe, de aquel pibe hincha del rojo. Mirá, lo disfruté muchísimo cuando ganamos el clásico en cancha Independiente, después del ascenso, creo que fue en la cuarta, quinta fecha. Ganamos 2-1, fue un partido durísimo y ahí lo disfruté como hincha. Terminando el partido, lo festejé como hincha, fue espectacular. Me acuerdo perfecto el sentimiento, el momento después que terminó el partido. Pero no, lo que pasa es que cuando llego a Independiente, el equipo, como bien decís, venía de ascender, tenía muchos jugadores, muy poquitos jugadores que habían jugado en primera, era mucho del ascenso y muchos jóvenes. Debutaron varios jóvenes ahí con nosotros también. El acuerdo que habíamos llegado, o lo que me habían pedido los directivos en ese momento, que también asumía Hugo Moyano en la dirección del club, que estuviéramos entre los primeros 10 puestos, porque teníamos un proceso de rearmar el equipo, de mucho adquirir experiencia en primera, pero claro, el descenso había sido muy duro, entonces queríamos mantenerse en primera y de poco ir creciendo. Eso fue y salimos, clasificamos a la Sudamericana. Fue una buena campaña, después como todo proceso no se dieron resultados y me fui, pero para mí el paso por Independiente fue muy bueno, para mí y para muchos de los jugadores que tuve. Una base, pasa siempre eso, ¿no? El campeón de la Sudamericana fue generando esa base. Muchos jugadores lo que yo tuve, después los tuvo Pellegrino, después llegó Milito y lo aprovechó Holland muy bien, hizo un muy buen trabajo, pero todo el proceso del armado del equipo esos jugadores llegaron con 3 técnicos antes de... Vos siempre en las charlas futboleras que tenemos siempre hablas del largo plazo y de los procesos, de los tiempos. Ahora, ustedes no tienen tiempo. No. A ustedes el fútbol les marca el pulso o les marca los límites con los resultados. Es así, tenemos que vivir así. Entonces, cuando uno llega a un club, son los primeros 4 partidos que marcan un poco el termómetro de lo que va a seguir. Lo tengo muy claro, entonces a veces la idea de juego se tiene que ir desarrollando de a poco y sobre todo para que los jugadores adquieran confianza. Por eso son importantes los resultados y en base a resultados uno puede seguir mejorando y creciendo en lo futbolístico, ¿no? O en la idea de juego. Creo que la base, y más hoy que es tan dinámico todo, así que eso lo tengo siempre muy en cuenta. El gran reconocimiento del público argentino lo tenés con Lanús, no solo por haber conseguido aquel título y aquella paliza a San Lorenzo en la cancha de River, de una final de las más categóricas que se ha dado en el último tiempo en el fútbol argentino, sino con llevarlo a Lanús a una final de Libertadores. Lo de Lanús fue espectacular, porque la verdad que yo tenía una base de equipo bastante buena, que volvemos a lo mismo, el proceso del técnico anterior, de Guillermo, había hecho una base. ¿Vos se lo agradeciste a importante. Guillermo cuando fuiste campeón? Y no se lo agradecí, pero lo reconocí. La reconocí porque muchas veces llega un entrenador y cuando no le va bien al técnico anterior, empieza a buscar excusas como para hacerse más sólido. Que físicamente no está bien y un montón de cosas. Yo la verdad que... ¿Vos no sos de esos? No. Por lo menos no lo decís públicamente. No, si lo ves mal preparado al equipo, no lo decís públicamente. No me interesa comentar eso, ni lo pienso. Simplemente llegar a evaluar y empezar a trabajar. No pienso en lo que pasó. Sí tener una evaluación, pero no echar culpas a la gente que se fue. No me parece bien. Ahora, ¿ese Lanús jugaba como vos querías? Porque tenía extremos, porque tenía interiores, porque rotaban, porque tenía movilidad. Tenía buenos jugadores. La verdad que, como te decía antes, tenía una base importante que había dejado Guillermo y llegaron jugadores clave, ¿no? Como que nos juntamos todos para que se diera ese Lanús, que veníamos trabajando con la idea en los entrenamientos y se iba desarrollando bastante bien.
en los partidos. Teníamos el lapso de muy buen fútbol, pero ganamos esos 6 partidos, muchos ganamos 1-0, creo que los primeros 3 partidos ganamos 1-0 y sufriendo al final del partido. Entonces te va dando indicio de que el equipo era muy competitivo, que tenía momentos de buen juego, pero cuando tenía que sufrir y defender resultados hasta el final lo hacía. Entonces esos 6 partidos primero los ganamos y eso generó mucha confianza. Y después el equipo era muy solidario, tenía jugadores de mucha calidad, tenía jugadores que te hacían la pausa y otros que te cambiaban de ritmo. El equipo se adaptó también a Pepe, que era nuestro gran goleador, de tener un poquito más del equipo retrocederlo un poco, y teníamos esos contragolpes y él sostenía muy bien la pelota para que llegaran los volantes de frente. ¿Tuviste que convencerlo eso? ¿De que era un 9 que debía moverse un poco más? No, las características de él eran las ideales. ¿Las respetaste? Sí, a ver, primero cuando yo llego, Pepe no era el referente obviamente, pero me fue convenciendo él a base de goles. La verdad que era el goleador del equipo, fue en base a goles y después bueno, fue intocable para mí. ¿A los 9 se los mide por la estadística? O también, como ahora se ve, si te hacen movimientos de distracción, si te sacan a los defensores de la zona, si entran otros al área, también se los respeta. No, depende del nivel de fútbol, del equipo. Que eso lo vi en vivo, dirigí a Elche, lo vi a Benzema como se tiraba como extremo y desaparecía de la referencia de los centrales y la pelota giraba del otro lado y llegaba Kroos y Kroos le metía un pase de gol y entre el lateral derecho y el central derecho y el central izquierdo se metía Benzema a buscar esa pelota. Es espectacular. Ahora, ¿eso no necesita de mucho desarrollo también, no, más allá de la jerarquía? Yo creo que hay indicios que le puede llegar a dar a esos jugadores, pero esos jugadores resuelven cosas, tienen una calidad impresionante. Y después depende del lugar donde te toque dirigir, tiene otras características. Por ejemplo, Pepe no era salir a los costados, su fuerte era el área. Y aguantaba muy bien de espalda y era una descarga constante para todos. Y los volantes llegaban de frente a jugar con él. Eso apoyaba y enseguida teníamos los extremos que abrían, los laterales que pasaban por dentro. Entonces las características de los jugadores le favorecieron al sistema y el sistema le favoreció a los jugadores. ¿Esa final con Gremio se la pierde allá, donde Lanús fue superior a Gremio? Jugamos bien, lo dominamos, le quitamos lo que queríamos nosotros de la iniciativa al rival, porque ese partido fueron una olla a presión en el estadio y los apagamos porque tuvimos una posesión espectacular, pero nos faltó el último tramo de profundidad y nos hicieron el gol en el minuto 85 y echaron a Braguieri ese partido. Y el partido de vuelta cometimos un error de inicio de partido y bueno, contra esos equipos no te perdonan. Le marcó la carrera a Gómez ese error, ¿no? Sí, lamentablemente terminó el partido, él decía que quería dejar de jugar, imagínate ¿Te llegó a decir eso? Sí, lo sintió y lo dijo, lo sufrió, se echó la culpa, se sintió muy responsable. Obviamente es parte del juego, es parte de la profesión, pero bueno. ¿Qué le dijiste ahí? ¿Lo calmaste? Porque a vos te encantaba, lo convocaba a Sampaoli a la selección por entonces. Bueno, de un nivel muy bueno, es imposible no convocarlo. Para mí es un jugador muy inteligente, físicamente muy fuerte, atacaba muy bien los espacios, muy tranquilo para jugar, tenía todo. A mí es un jugador que me gustaba muchísimo. Después de San Lorenzo, ese Almirón declara: tengo la marca gastada. ¿Por qué no pudiste desarrollar tu trabajo en San Lorenzo como querías? Llegaron jugadores que por ahí no hicieron pie, había una atmósfera un poco densa en el club. Vos hablás siempre de las circunstancias que atraviesan la carrera de un técnico. Sí, bueno, primero tenían las intenciones de traer jugadores, de invertir en el club, de apostar por la Copa Libertadores. Realmente no fue avanzando en la pretemporada y no llegaron los jugadores que se fueron a buscar. Yo tenía posibilidad de irme antes, pero decidí quedarme porque era un desafío para mí estar ahí en el club. En San Lorenzo me gustaba estar ahí. Los jugadores que llegaron, jamás había hablado mal de los jugadores, pero llegó un momento los equipos se nos metían atrás y nos costaba llegar, nos costaba ese mano a mano. Jugábamos con extremos en ese momento y claro, cuando se te meten atrás, si no tenés ese mano a mano, lo sufre el equipo. Y tuvimos muchos partidos para ganar, que te empatan sobre final o los perdés sobre final, y entonces te van marcando un poco el termómetro de la que siente la gente. Y cuando la cosa se pone complicada en los clubes grandes, depende de la personalidad muchas veces del equipo, de los jugadores.
de todo, ¿no? Porque es un equipo, el técnico y los jugadores. Y no se fue dando los resultados y bueno, no fue lo esperado. La verdad que no fue lo esperado, todo sirve de experiencia. Me hubiese gustado que hubiese sido otro el final. Conocí buena gente también en el club, pero bueno, no se dio como esperábamos todos. Y hablando de experiencia, lo de dirigir en España, ¿qué fue? ¿Te gustó ese fútbol? Y para mí fue de lo que me tocó dirigir, a nivel futbolístico, a nivel técnico, a nivel estratégico, lo mejor que me tocó ver. ¿Mucho control y pase? Bueno, lo que pasa es que hay mucha diferencia. El torneo se divide claramente por los equipos grandes y por el presupuesto de los equipos también. Si vos agarrás la tabla, ¿tiene que ver con el reparto de la tele? Así es, exactamente. Cuando uno agarra, son 20 equipos, cuando agarra la tabla económica, así empieza, así casi termina el torneo. Es estadístico, los últimos 15 o 20 años, así. Entonces cuando el equipo asciende, cuando Elche asciende, son 25 fichas, nóminas en primera división, ya tenía estipulada 14 por contrato, que si ascendían 14 automáticamente se hacían en primera. 11 jugadores llegaron en el tiempo de la pandemia, 11 jugadores, y bueno, después empezamos a competir, la verdad que tuvimos muy buenos partidos, y te marca mucho la diferencia los equipos del hilo de arriba, los 4 o 5 equipos de primera división. Vos sabés que por estadística, cuando vas a Elche, por ejemplo, que era entre los últimos del presupuesto, perdés de 15 a 20 partidos en el año, seguro por estadística. Entonces vos en ese margen te vas a mover. Y después tenés que... Es imposible, por estadística pasa eso, los equipos que están de los últimos 5 de la tabla, de 15 a 20 partidos pierden. En ese margen está la diferencia entre salvarte por 1, 2, 3 puntos o irte al descenso. Es así, empieza el torneo y cuando llegas a diciembre, estás en zona de descenso, descendiste. Casi nunca no se dan eso como el fútbol argentino, que por ahí hay un equipo que juega bien y se puede estar entre los 4 primeros, eso es muy difícil que pase. Como un Godoy Cruz que arrancamos casi último en el descenso y quedamos cuarto. Eso no pasa. ¿Fútbol argentino más competitivo que otros? Es difícil jugar ¿Más dificultad? Es complejo. Nosotros, te toca jugar la Copa Libertadores en la cancha de Boca. Y después te toca ir a Sarmiento Junín. Hace un gran partido con la Copa Libertadores en la cancha de Boca, la gente se va feliz. Después te toca ir a Sarmiento Junín, que es recontra difícil, porque... Claro, porque te raspa, porque te meten. No, porque están esperando ese partido que viste, entonces te dejan el pasto alto, no lo riegan, te esperan atrás, están esperando el error, se hace complejo, son los partidos más difíciles de jugar. Entonces ahí te puede llegar a lastimar esos resultados, pues son partidos muy complejos. El fútbol argentino tiene eso. Evalúan todo se evalúa, ¿no? Se estudia todo, pero todo tiene sienten que tiene la posibilidad de ganarte. Entonces compiten todo a un nivel muy alto. Desde los equipos que ascienden, te hacen los partidos muy complejos, no sé, Riestra es una cancha difícil, sí, ¿no? Muy difícil. Entonces, no pierde nunca ahí. Bueno, por eso... Gana más que el City en el Etihad. Imagínate qué difícil que es para el equipo ir ahí. Jorge, ¿recordás el día en el que te llama Riquelme y te dijo quiero que seas el técnico de Boca? ¿Dónde estabas? Estaba en México. Sí, estaba en México. Porque vos tenés parte de tu familia allí. Sí, estaba en México, fui a hacer cosas, ya tuve un tiempo, a ver a mi hija y bueno, recibí llamado cuando... ¿Qué le dijiste? ¿Voy para allá? ¿Te fuiste corriendo? No. ¿O ya tenías previsto venir? Yo tenía la fecha de regreso y coincidió más o menos una semana y pasó la semana y cuando vine nos juntamos. ¿Te preparaste para que llegue Boca alguna vez? Sabía. ¿Lo soñaste? ¿Lo imaginaste? Lo sentía. ¿Lo sentías? Sentía que, no sé, tenía la intuición de que se podía dar, sí. ¿Tenías algún dato de que a Riquelme le gustaba tu estilo? No, el único dato que tenía fue después de Lanús, de salir campeón, que recibí un mensaje por las felicitaciones, porque le había gustado cómo jugaba el equipo, felicidades, buen campeonato, buen partido de la final, felicidades. ¿En Boca fuiste feliz? Sí, muy. ¿Distinto a todo?
Sí, es muy grande, muy grande. Bueno, Colo-Colo También. es muy grande. Sí, Colo-Colo es muy grande. Sí, no, Boca. Sí, yo lo disfruté. Es un todo o nada todos los días. Todo o nada, mirá qué definición, ¿eh? Mirá, es una definición Bueno, muy buena. yo lo viví así, yo lo viví así. Porque Borghi dijo, hacer el amor con la ventana abierta, hay exposición en Boca, ¿no? Claro. Te tenés que cuidar más. Claro, no, hay que cuidarse, lo normal. Si uno vive bien, se cuida bien, normal. Coco Basile, le mandamos un abrazo a Coco. Deportivo ganar siempre. Deportivo ganar siempre. Pero aparte es un ganador, son gente que te habla que son ganadores, le ha tocado ganar, entonces lo experimentan así, viven así. Cuando uno gana, más en esos clubes, se acostumbra a ganar y no hay otra manera de vivirlo. ¿Y cómo fue gestionar a Cavani, Chiquito Romero, Marcos Rojo? Te lo hacen fácil, los jugadores de élite te lo hacen fácil. Ellos quieren ganar, se entrenan bien, obligan a los demás a que entrenen bien sin hablar, sin gritar, sin levantar la voz, sin levantar los brazos. Son el ejemplo. Y en el medio tenías pibitos, Colobarco, Eki, Varela, que se va vendido también al Porto en casi 10 millones en tu tiempo, Medina. ¿Y a esos chicos cómo los llevabas? Porque tenías una brecha generacional ahí. Bueno, mirá los nombres que me da, todos esos jugadores son muy buenos jugadores. Son jóvenes, pero muy buenos jugadores, todos formados en Boca. Y el jugador formado en Boca y que le toca jugar, tiene otra resolución, está acostumbrado a la presión, lo vive de otra manera, están acostumbrados de chiquito a que les quieran ganar todo, entienden cómo es el mundo de Boca y muy buenos jugadores. Lo que nombraste son todos muy buenos jugadores. Medina me gusta mucho, me encanta. Varela se fue a otro nivel, que tiene un nivel bárbaro. El X también está para jugar en Europa. Barco se insertó ahora en Francia y lo está yendo muy bien. ¿A Barco lo viste de una y te enamoraste de él? ¿Cómo fue que lo pensaste de extremo? No, bueno, se fue dando así que primero Fabra estaba lastimado, no me acuerdo si estaba suspendido el otro lateral que estaba y Barco estaba en reserva. Lo fui a ver, un partido, me gustó y subió y jugó. Le dije dos cosas, se adaptó rápido, muy inteligente y técnicamente muy bueno. Y bueno, jugó un partido contra, el primer partido que jugó, no me acuerdo quién fue, contra Pereira creo que fue el primer partido que jugó en la cancha de Boca y jugó un muy buen partido, levantó una energía diferente al estadio, que en ese momento fue un partido muy duro. Y después, bueno, yo entendí eso también, que son chicos que entienden el club, conocen el club y se adaptó rápidamente. Y lo que transmitían, ¿no? Eso, los ahora, jóvenes del club. Jorge, se van rápido. ¿Hay menos pertenencia hoy? Hoy No, el lo pibe pasa que surge en un club como Boca quiere quedarse, desarrollarse así. Acá los tiempos se acortan. Y tienen oportunidad, le aparece una oferta. El que juega bien en Boca, siendo joven, tiene la oportunidad de crecer en otros clubes en Europa. Entonces, tienen oportunidades y son muy buenos. Le entra mucho dinero al club. Entonces, entra la intención de joven de irse a Europa, porque se quieren ir a Europa todos muy jóvenes, y al club le entró muy buen dinero. Anselmino se fue con muy poquitos partidos. También. Muy poquitos partidos y se fue al Chelsea. Es muy difícil al jugador decirle que no y el club que lo acepte, porque también es una carta de presentación para Europa y saliendo de un club como Boca. Entonces, para Boca también es muy bueno que se vayan jóvenes a un club como Chelsea. ¿Percibiste la obsesión por la Libertadores en ese 2023? Sí, claro. Bueno, estuvimos ahí, estuvimos muy cerquita. Sí, claro, es todos los días, es así. Es todo nada todos los días y el ambiente de Copa Libertadores y cómo se fue dando todo, lo fuimos viviendo de una manera especial. Estuvimos muy cerquita de... ¿Había mucha ansiedad en la previa? ¿Cómo manejaste la tensión? Normal. Lo que pasa es que nosotros íbamos pasando fase y siempre fue todo nada. Así que llegar a la final era... Al límite. Al límite, siempre al límite. Pero bueno, uno se acostumbra a eso y esa adrenalina se te mete en el cuerpo y uno lo vive así. ¿El equipo jugaba como vos querías? ¿Era directo? El equipo se fue ¿Le faltaban más situaciones? No, el equipo primero jugamos con que no estaba Cavani, que estaba Vázquez, estaba Merentiel, estaba Benedetto, entonces jugamos con un solo punta y después ya cuando llegó Cavani, que Cavani es un trabajo de doble 9 y un trabajo casi de volante a veces,
y se adaptaba, se iba adaptando a los compañeros y te cubría lugares donde algún compañero no regresaba, entonces el equipo se hizo muy fuerte y ya jugamos 4-4-2. Fue mutando el equipo y se fue encontrando. Creo que ahí el equipo se hizo fuerte. El único que salió un poco perjudicado en esa situación fue Medina, que Medina por dentro, cuando jugamos 4-3-3, Medina por dentro lo hacía muy bien. Y después ya le tocó jugar afuera 4-4-2, que jugaban Barco por un lado, él por el otro, Joveck y Paul, y los 2 9, Merentiel y Cavani. Creo que ese equipo se fue encontrando, se hizo muy fuerte y fue el que llegó a la final. Jorge, ¿tan alta estaba la vara de esa final de la Libertadores que perder una final de la Libertadores te hizo renunciar al día siguiente? ¿O había un desgaste ya que dijiste, mirá, yo a esta no la revierto? ¿O es muy difícil ya hay un ciclo que está llegando a su fin? No, simplemente no terminó el partido y me fui. Creía que el objetivo era ese y no se dio, no se me ofreció seguir porque había elecciones, también entiendo esa parte, y había elecciones en el club y era todo muy del día a día. Entonces, ¿vos esperabas que antes ya te propongan la continuidad? Por eso te digo que había elecciones, no Claro. te puede proponer a alguien que todavía no sabes si va a ganar. Entonces Claro. yo entendí esa parte y cuando terminó el partido de la final me fui. ¿La relación con Román cómo fue? Bien, bien, muy bien. Hablaba bastante con él, tuvimos muchas charlas personales, de estar cerca. ¿Del juego, de fútbol? De juego, de fútbol, un montón de cuestiones que pasan en los clubes grandes. Entendí y lo entiendo porque es mucha la presión que se vive ahí. Entonces, bueno, siempre trato de ponerme en la parte del otro, por eso entendía muchas situaciones. Porque vos tenés tu personalidad, tu autonomía. Viste que está el mito de que ellos sugieren, proponen. ¿Te pasó? Sí, pero bueno, eso se dice de afuera. Escuchame, estaba hablando con nunca me dijeron, mira, tenés que poner este jugador. No lo hubiese aceptado, no lo hubiese aceptado. Porque, o si por lo menos hubiese discutido, pero no hubiese aceptado eso. Una sugerencia, una charla, o me pregunta Jorge, ¿cómo vas a jugar? ¿Qué pensás de esto? Bueno, se podía explicar un montón de cosas. Hasta a veces tenía dudas, le digo, mira, de verdad tengo dudas, no sé todavía. Porque entendiendo de que es un club tan grande, entonces ese ida y vuelta tiene que estar. Y no me parece mal, pero siempre hice lo que sentí yo. ¿Vos crees que el tiempo te va a reivindicar tu paso por Boca? Viste que no fuiste No lo muy sé. valorado del todo por tu paso por Boca. Y después lo que vino fue de discretos resultados. Boca hace 2 temporadas que no juega la Copa Libertadores, llegó Diego Martínez sin éxito y tampoco Gago pudo coronar. No lo sé, no pienso mucho en eso. Yo cuando me fui, ahí terminé el ciclo. A mí me gustó mucho estar en Boca. Y después, bueno, enseguida, a los 2 meses creo que me hablaron de Colo Colo y la verdad que también estando en el club en Colo Colo me dieron todo. Me siento querido. En poco tiempo, bueno, ganamos el torneo local, tuvimos la Copa Libertadores bastante bien, me siento muy bien con los jugadores también. Así que estoy contento, no me pongo a pensar, a ver un poco lo de atrás y deseando que le vaya mal al otro para que me reconozca a mí, no soy así. La verdad que donde estoy yo lo disfruto, me entrego y lo que pasó fue una gran experiencia, fue muy lindo, lo disfruté muchísimo y ahí quedó, es parte de la experiencia. Rojo dijo la semana pasada, ahora te quiero preguntar por Marcos Rojo, y de ese caudillo, de ese líder de las que ya no quedan en estos tiempos, pero es el verdadero líder de hoy del vestuario de Boca. Dijo la semana pasada que hoy a muchos chicos les cuesta jugar en Boca. Hay más dificultades, bajo presión, el jugador se ata mucho más. Y eso no lo vas a saber, si lo dice él es porque él lo siente. Pero vos percibiste que hay jugadores que en esos clubes grandes por ahí no pueden soltarse, no pueden desarrollar. Y lo que pasa es que yo lo que tuve, los jóvenes que tuve, eran salidos de Boca la mayoría. Entonces, estamos hablando de Medina, de X, de Paul también que salió de ahí, de Barco, Varela. No sentían la presión. Podía jugar mal o bien un partido u otro, pero la presión yo veía que no la sentían, era natural en ellos.
Entonces no te podría hablar de alguien que venga, no me tocó a mí esa experiencia, de que viene de afuera, cómo lo siente. Sí, no es fácil jugar en Boca, no es para cualquiera. Más allá de jugar bien, tenés que absorber la presión y no te lo enseña nadie eso, lo tenés que vivir y transitar y bueno, mejorar eso, ¿no? Aprender. Háblame de Carlos Palacios, que lo tuviste en Colo-Colo. Y Carlos, bueno, desde que lo conocí, él venía de Brasil, no le había ido muy bien, llega a Colo-Colo, había tenido un buen torneo el pasado, lo fui conociendo, enseguida me di cuenta que técnicamente era muy bueno, que había que ayudarlo a ser profesional, en entender la profesión como era. Tengo siempre muy buenos diálogos con él, es un chico adorable, tenía su grupito ahí de chicos que también muy buena gente, muy buenos jugadores y buenos tipos. Y él estaba feliz ahí, no le pesa para nada, en Colo-Colo yo sentía eso, que no le pesaba para nada la presión y a veces tenían partidos que no eran tan buenos y los criticaban y él siempre era igual. Entonces entendía eso, que él jugaba con mucha naturalidad, de esos jugadores que no sienten la presión para jugar y técnicamente muy bueno y se hace cargo del equipo, de la ¿Era pelota. delantero y vos lo adaptaste a que juegue suelto? Claro, él arrancaba, sí, jugaba de extremo por izquierda para adaptar el equipo así, pero él se tiraba a jugar libre. Nosotros nos parábamos un 4-3-3, pero iniciaba ahí, pero él jugaba libre. Entonces teníamos un extremo a un lado y él jugaba libre. Y el lateral izquierdo que tenemos nosotros, que se llama Bimber, él absorbía las bandas, él siempre jugaba con un extremo que lo atacaba y el lateral derecho también. Entonces el equipo se adaptaba para defender un poquito más en la zona baja por el lado izquierdo para que juegue Carlos libre, pero sí marcaba diferencia. Entonces ese costo-beneficio para nosotros nos servía que Carlos jugara más libre en el centro de la cancha para juntarse con los que mejor jugaba y no jugar de extremo porque no era su función. Entonces arrancaba de ahí, pero quitaba referencia a los laterales para que lo siguieran. ¿Vos crees que en Boca va a tener éxito? Que es cuestión de adaptarse. Sí, yo creo que sí. Bueno, estoy seguro que sí, que lo va a hacer cada vez mejor. Tiene carisma, es un chico que puede caer bien a la gente y bueno, calidad tiene. Así que bueno, el equipo va a ir creciendo a poco para ayudarse entre todos. ¿Arturo Vidal cómo es? Afuera y adentro. ¿Vestuario ayuda? ¿Buena onda? Mirá, yo lo tengo ahora ya con mucha experiencia. Uno ve videos de él de cuando era joven y lo que hacía. Para mí es el jugador más completo que tuve. ¿El más completo? Sí, más completo. El más completo que yo tuve, ¿no? No tuve al gran nivel, no tuve en Europa, pero... A vos te gustan esos jugadores inteligentes que ven todo, ¿no? Bueno, es que pasa que es completo. Si vos querés ver a un jugador y decir, bueno, voy a llevar un jugador para un club importante de Europa y le ves cualidad a un jugador. Entonces, Arturo tiene goles de derecha de media distancia, goles de zurda de media distancia, le pega los tiros libres, cabecea a favor, es el jugador a buscar en el cabezazo, va a defender tu área, agarra el mejor cabeceador del equipo contrario y lo marca y gana. En robo para marcar yo no vi a nadie como él, te extirpa la pelota, tiene una facilidad para quitarte la pelota sin falta. No tiene la dinámica de antes, pero tiene una calidad, un timing para llegar al gol, no tiene esa dinámica de antes, pero entiende el juego como nadie, le pega, cambia de frente de zurda, de derecha, bueno, ve el pase antes, a mí me encanta. Impresionante. Me gusta que hables de jugadores, sí. Porque hoy es el tiempo de los entrenadores. Los entrenadores, para vos, ¿ocuparon demasiado la centralidad de este juego? No sé, ¿adquirieron demasiado protagonismo, crees? No, pasa que también el fútbol fue cambiando en los últimos tiempos. Creo que después de la época de Guardiola se empezó a ver, tal vez antes, ¿no? El Ajax y el Milan, pero Guardiola se une con la actualidad, con la difusión que tiene, ¿no? La tecnología facilitó todo eso. Y después, bueno, la industria cambió de vuelta por lo de Messi, Ronaldo, Guardiola y Mourinho, que separaron el mundo para ver ese Barcelona-Real Madrid, revolucionar nuevamente el fútbol y después empezamos a ver ese fútbol. A mí me ha tocado. Vos te inclinaste más con Guardiola. Y a mí me ha tocado la Volpe en México, que eran muchas de las cosas que hacía el Barcelona,
salvando la distancia, la diferencia técnica, de jerarquía que había, pero muchos de los movimientos los hacíamos nosotros con la Volpe en México. Por eso cuando va Rafa al Barcelona... Rafa Márquez se va a Barcelona, muy jovencito. Tenía charlas con Pep hablando de estos movimientos, de la salida a la golpeana que quedó ahí. La aprendió Guardiola en México, en Dorado de Culiacán. Lo ha dicho, sí, claro. Sí. Sí, y hablaba mucho con Rafa de este tema. Entonces, yo me sentí identificado con eso y bueno, imagínate que lo llevó al máximo nivel. Y sí, veía todos los partidos, veía con los movimientos y bueno, con el tiempo Guardiola también entiende que lo han estudiado muchísimo y fue mutando algún movimiento, la calidad de los jugadores que tiene, ¿no? De los laterales de volante, va mutando eso y estudiando ya, minimizando todos los movimientos porque es un nivel muy alto ese y ha revolucionado un poco el fútbol. Ahora hay algunos que piensan, mira, vos lo valorás como una revolución, yo también creo que fue una revolución, que modificó el juego moderno. Ahora, hay quienes piensan desde el fútbol, protagonistas, entrenadores, jugadores, que eso un poco fue perjudicial, porque muchos quisieron copiar ese estilo y en la copia de ese estilo, por no tener calidad en la ejecución, han fracasado. ¿Coincidís o no? Sí, puede ser. Puede ser, bueno, uno se puede, como los entrenadores, como nos pasa a todos. Uno cuando no tiene trabajo, empieza a ver, viaja, ve entrenamiento, va a los mejores equipos y los mismos trabajos que los ve en Europa los quiere replicar en el fútbol argentino, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Colombia, donde toque. Después tiene que ver los campos de entrenamiento, la calidad de los pases de entrenamiento, porque no se entrena igual. Y replicar eso, lo que se hace en Europa, en Sudamérica, no es tan fácil, lleva tiempo. Hay algunos equipos que tienen mucho más calidad y lo pueden llegar a adaptarse mucho más rápidamente, pero es una idea. Después, que uno se puede sentir identificado con eso o no, pero después cuando uno va a un club se tiene que adaptar porque uno piensa, no, quiero salir jugando y todo, pero el equipo está peleando el descenso y los jugadores están con cierta presión y sufren. Entonces tenés que adaptarte a los jugadores que tenés, al momento del club y seguir insistiendo con eso a veces es complejo porque perjudicás a todo el entorno, no solamente, ahí no vale lo del entrenador, vale el club. Mi idea puede desarrollarse, pero si estoy perjudicando o los jugadores no pueden desarrollar ese juego y estoy perjudicando a todo el entorno del club, ya es un riesgo. Entonces hay que adaptarse rápidamente. ¿Con el tiempo te volviste más exigente o más tolerante con una nueva generación de jugadores? Vos pensás que en todos los años que dirigiste a distintas generaciones, sí. a chicos que hoy tienen otra sensibilidad, que hay que hablarles diferente. Sí, ha cambiado bastante. Te hago un ejemplo, jugadores antes no salían de un partido, no salían de un entrenamiento, el partido siguiente lo querían jugar. Yo vengo de una generación donde los jugadores se lastimaban el fin de semana, un golpe o una contusión o una lesión y tenían la siguiente semana tenían partido y el técnico te decía estás para el fin de semana que viene y vos te infiltrabas y jugabas. Y ahora no tanto. Hoy no tanto, no. Los jugadores se cuidan más, que está bien, son elecciones, pero esa tolerancia al dolor y eso hoy la veo que tal vez está bien, tal vez lo de antes era malo, no sé, pero nosotros no salíamos nunca de la cancha. Era más de la pasión, más amateur, lo de antes. Porque lo copiábamos de la generación anterior, era mucho más bueno, se veía mucho más así. Yo soy hincha Independiente y los clubes, los equipos independientes en ese tiempo duraban mucho más, o sea, sabía de memoria los equipos. Entonces, hoy es tan dinámico todo que los jugadores juegan 6 meses, un año bien y se van. Entonces, los jugadores para lo que ganan necesitan 3 o 4 años para ganar cosas y eso lo pueden sostener los equipos grandes. Tuviste vaivenes en tu carrera con jugadores, buenas y malas, tipos que te adoran, tipos que creen que vos transformaste sus carreras y algunos que por ahí no guardan un buen recuerdo tuyo como el Pulpo González. ¿Te sorprendió la declaración de él? ¿Que no te haya sido lo suficientemente frontal? No escuché, no sé de qué hablar. No me interesa. No me interesa el ¿Hubo distancia con él ahí en Boca?
o por ahí él pensaba tener otra expectativa para jugar y demás. Porque vos solés ser frontal. No, no. A ver, tenía un equipo que siempre pasa lo mismo, uno tiene que elegir jugadores. Yo tengo que elegir jugadores, tenía un plantel, soy respetuoso con todos los jugadores y los que no juegan tienen que entrenar bien siempre para estar preparados. Esa es la relación que tengo con los jugadores. Uno puede tener más afinidad con uno con otro, pero siempre hablando de fútbol, siempre soy frontal hablando de fútbol. ¿Qué te queda en la carrera? ¿Alguna selección? No lo pienso demasiado. Yo creo que donde uno está tiene que desarrollarse lo mejor posible, mejorar cosas. Yo creo que en Colo-Colo tengo un margen todavía para mejorar el equipo. Hoy no estamos viviendo un buen momento, por eso creo que si damos ese paso, el equipo se puede llegar a volver a transformar. Creo en eso. Y después, bueno, veremos cómo se da. Me gustaría volver en algún momento a Europa, me gustaría dirigir Brasil también, tener experiencias diferentes como para ir creciendo y aprendiendo, porque cada fútbol tiene su diferencia y me gusta experimentar varias cosas. ¿Respetás México? ¿México ha sido tu plataforma como futbolista? Y claro, México para mí ha significado muchísimo. Estuve 15 años ahí, hice toda mi carrera ahí inicié como entrenador. Me sentí identificado en un montón de cosas del juego, sobre todo porque tuve a la golpe 3 años. Sí, claro que lo respeto, hay un poderío económico diferente, los clubes son grandes, cada vez más grandes, son instituciones muy serias y el torneo tiene su diferencia con Argentina, pero es muy competitivo. Cuando empieza la liguilla ahí son 2 partidos finales y la verdad que a estadio lleno, muy buenos jugadores, buenos equipos, buenos entrenadores. La liguilla en México son muy lindas. Me acuerdo de Fabra. A Fabra vos lo valoraba mucho como futbolista. Ese desliz fue inapropiado, viste que lo canceló con el público de Boca, esa expulsión en la final. Sí, ¿Fue innecesario? Y es delicado hablar de ese tema, porque te puede pasar en otro partido y a veces uno... ¿Es parte de la presión también de un jugador que tanto tiempo en el club? No lo sé, no lo voy a entender, me hubiese pasado a mí también tal vez. Yo fui futbolista y también era de reaccionar y también me hubiese pasado a mí, entonces cuestionar no me gusta, o criticar o señalar, porque fui jugador. Sí, sos muy cuidadoso vos. Sí, fui futbolista. Sigamos con el equipo. ¿Marcone era tu 5? ¿El Marcone de Lanús fue...? Marcone, sí, muy bien, jugaba muy bien. Sí, Marcone. ¿A Miguelito Almirón lo ponemos en ese equipo ideal? Claro. Con Arturo Vidal. Sí, mirá, ya te estoy ayudando a armarlo. Mirá qué equipo está saliendo. Sí, me saco el problema mirá qué encima. equipo está saliendo. Sí. ¿Laucha Costa lo ponemos? ¿El buen Laucha Costa que tuviste? Sí. ¿Sí? ¿Avión? Muy bien. Sí, aparte transmitían cosas, ¿viste? Esos jugadores que se comprometían totalmente con el juego, con el equipo, con lo que pasaba en la cancha, esos jugadores jugaban los partidos. Che, vos tuviste un buen mancuello en Independiente, ¿no? También, sí, bueno. Yo lo quiero mucho, un gran tipo, un gran profesional, muy buen jugador en esa etapa de Independiente, fue muy buena. Dependíamos prácticamente de él, dependía el equipo, hizo 10 goles ese torneo, hizo toda clase de goles, tiro libre, olímpico. ¿Te acordás del momento de sí, claro, va a la selección, Fera, sí. Lo lleva Tata a la selección. Sí. ¿Cómo te llevaste con el elogio que alguna vez hasta Bielsa te elogió a vos? Martino, Bielsa. Bielsa no sabía. Bielsa destacó a tu equipo. Bueno, yo imagínate que ¿Vos admiro. lo admirás a Bielsa? Sí. ¿Qué le admirás a Marcelo? A ver, que un estudioso, que generó ejercicios que le ayudaban al jugador, me parece a mí, que lo llevaba al límite de sus posibilidades físicas. Después, esos jugadores creo que aprendieron a ser competitivos y después todos tienen cualidades. Y cuando van a otros clubes desarrollan sus cualidades, pero yo creo que los grabó a todos los que pasaban por él. Obviamente que estuvieron 1 o 2 años con él y después fueron a otros clubes, cambiaron la manera de entrenar, no se trabajaba igual, pero creo que los impregnó de ser competitivo. Y después, bueno, una vez que se te mete ese gen en el cuerpo, creo que después querés ganar en todos lados porque te acostumbras a eso. Primero seguramente lo criticás porque te lleva al límite y después cuando te vas seguramente lo agradeces porque te mejora. Todos los jugadores que han pasado por él lo dicen.
No lo dicen así como yo, pero dicen, todo nos mejoró. Entonces le reconocen esa parte. Esa parte es muy difícil hacerla. Yo no lo conozco, pero escucho cómo hablan los jugadores de él y vi ejercicio. Cuando empecé a entrenar, veía ejercicio de Marcelo y tratábamos de replicar. Mucho nos pasó lo mismo. Y después con el tiempo vas entendiendo de eso, de que tal vez la manera de copiar no vas a llegarle nunca como le llegaba a él, pero igual va ayudando a los jugadores a ser más competitivos. Utiliza uno de esas herramientas para generarle esa competitividad y después cuando esos jugadores van a otros clubes se adaptan porque tienen cualidad. Entonces creo que nos mejora en todo. La última, Jorge, ¿el éxito de un entrenador es más del método que desarrolla y cómo lo lleva a cabo y qué grado de adaptación a ese método tiene el jugador, o es desde la pasión que transmite en el vestuario y de cómo logra llegarle al corazón del jugador? Es que es todo. Yo creo que depende mucho del plantel donde uno llegue, porque te contrata un club, hay jugadores que son importantes, 4, 5, 6 líderes, que no hace falta que todos griten, pero sí hay algunos líderes que en el silencio van transmitiendo un montón de cosas. Tener en el vestuario también muchachos que no le toque jugar y que sean positivos. Para armar un equipo ganador son muchas cosas. No depende de un 11. En los equipos que ganan títulos tiene un 11 y tiene 5 o 6 jugadores que juegan siempre, que ayudan y 2 o 3 que están afuera también como siendo que tiran mensajes positivos. Se conjunta todo, la idea del entrenador siempre es importante para que el equipo sepa a qué juega y que el entrenador también vaya viendo las características y no hacerlo sentir incómodo a los jugadores. Por ahí la idea del entrenador es una y el jugador no se siente cómodo, entonces ir amoldándose a una idea y que todos vayan construyendo un equipo, ¿no? Que todos se sientan cómodos en el equipo y los resultados hacen que el equipo vaya mejorando. Por eso el jugador se prepara lo mejor posible, se impregna en la idea, pero todo esto es para ganar. Entonces cuando la idea se va generando, hay una comunidad entre todos y se gana el partido, uno puede salir a cenar con su señora, los chicos que son jóvenes pueden salir a bailar, la presión de la gente cambia, el lunes uno arranca con una sonrisa diferente y otra vez se va desarrollando la idea. Por eso ganar siempre es importante para que se adquiera confianza y que el jugador disfrute de la profesión. Gracias por esta charla, Jorge. Un placer. Gracias. ¿La pasaste bien? Sí, tranquilo. ¿Faltó algo? Sí, no. ¿Qué faltó? Bien. No. Sí. ¿Seguro? No, hablar un poco más de Colo-Colo que del club que estoy. Pero no, pero obviamente. Y los amigos chilenos que nos están viendo seguramente que querrán los éxitos, aunque ya fuiste campeón allí, fuiste protagonista de la Libertadores y ojalá te puedas quedar mucho tiempo más en Chile, porque ¿te gustó Chile? ¿Te gustó Santiago? Sí, mirá, me pasó algo que no me pasó en otro lado. Previo a River, antes de salir de River, fue una salida yo nunca lo había vivido, porque entiendo que cuando uno gana, de regreso uno festeja, pero antes la gente entendió que el equipo... En caravana. Sí, la gente entendió, antes de venir a River, que el equipo había sido competitivo, agradecían lo bien que se habían representado. Hace mucho tiempo la gente no se sentía así con el equipo. Entonces, antes de salir, nos dio un espaldarazo importantísimo. Después el resultado no se dio, pero la gente lo agradeció antes. Y eso no lo había habido nunca, fue increíble. Muy interesante. Gracias, Jorge. A ustedes, ya lo digo a ustedes. Gracias, Hugo. Un abrazo Gracias. grande.